Hola, soy Claudio Cruz y esta es la presentación de la tributación de la venta de acciones y derechos sociales. ¿Qué es una acción? Para partir, tenemos que definir qué son cada una de las partes en las que se divide el capital de una compañía, sociedad o empresa. Por lo tanto, en cierta medida podríamos decir que cuando compramos una acción, nos hacemos dueños de una pequeña parte de la empresa, sociedad o compañía referida. Las acciones son uno de los elementos de inversión más conocidos y que a su vez también pueden generar mayores beneficios a lo largo plazo. Para ello debemos definir quién es el accionista. La persona que posee cada una de estas partes recibe el nombre de accionista, y por ende, las acciones representan la propiedad que el accionista tiene de la empresa, o bien el porcentaje que le pertenece. Aquellos tienen derechos como obligaciones que cumplir. Entre ellos, podríamos destacar, por ejemplo, 1. Ejercer el voto en la junta de accionistas, o bien exigir información sobre la situación actual de la empresa, o también vender acciones que posea. Por otro lado, entre las obligaciones estarían soportar las pérdidas que se pudieran tener durante un periodo en que no se tengan buenos resultados por la empresa, sociedad o compañía. Entre estos tipos de acciones tenemos en primer lugar las acciones ordinarias. Este tipo de acciones es lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha hablar de la palabra acción. Las dos mayores ventajas que se destacan de este tipo de acción es que las acciones ordinarias permiten a sus titulares obtener beneficios, no solo con el aumento de precios de acciones, sino también con el pago de dividendos. Y una tercera ventaja es que los propietarios de acciones ordinarias pueden ejercer su voto sobre asuntos corporativos, como por ejemplo la elección de directores para la junta corporativa. Y dentro de las desventajas en que si por alguna casualidad la empresa cae en bancarrota, este tipo de accionistas serían los últimos en recuperar su capital invertido. También cabe destacar que las acciones están diariamente sufriendo fluctuaciones y variaciones. Para ello, y para graficar de mejor manera los cambios en el valor de las acciones de las empresas, sociedades o compañías, veremos un capítulo de Los Simpsons a continuación. ¿Habla Homero Simpson? Homero es su corredor de acciones. Sus acciones de la plata subieron por primera vez en 10 años. ¿Yo tengo acciones? Sí, le dan a los empleados a cambio de renunciar a algunos derechos constitucionales. ¿Y cuánto subieron? Espere, el manual dice que debemos hablar un poco antes de hacer negocios. ¿En su casa está bien? Sí. ¿Le gustan los deportes? Claro. ¿Va a bailar? No, ya no. A ver qué día nos vemos. Sí, señor. Ya tenemos confianza. ¿Y cómo está usted? Agonizando. Renuevo mi permiso notarial por periodos semanales. Ajá, ¿y cuánto valen mis acciones? Deje verlo en la computadora. 25 centavos pieza. ¿Qué debo hacer? Vamos a decirlo así. Tendrá $25 si vende ahora. ¡Venda, venda, venda! $25. ¿Será caliente? Un martillo. Los rumores de venta de la empresa Burns Mundial han hecho subir sus acciones a $52. ¡Ah! Las acciones de tu padre valen $5,200. ¡Wow! ¿5,200 morlacos? Bart el perverso. Pasta de chocolate. ¡Ay! Tírense a un pozo. Es el milagro que estábamos esperando. ¿En qué vamos a gastarlo? Probablemente Homero ya está comprando habichuelas mágicas ahora. Tendremos cuenta de ahorros. Nunca hemos tenido. Niños, creo que de ahora en adelante todo va a ser mejor. ¡Hola, hola! Otro ejemplo en la vida real es en el que la máxima estrella de fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, en una ronda de prensa, por publicidad, Coca-Cola tenía sus productos en el mesón, pero Cristiano, al tener tanta repercusión mundial, realizó un gesto, solamente un gesto en el que quitaba un producto de Coca-Cola y lo reemplazaba por otro de agua. En el ámbito comercial,
ese gesto hizo variar el precio de las acciones de dicha compañía. Es decir, esta fluctuación decayó, pero que a los días después volvió a subir su valor de precio. A continuación, el video. Coca-Cola. Então, olá, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da antevisão do Portugal-Hungria, do Euro 2020. Não sei se falar assim sem ninguém é muito estranho. Estou? Estão-me a ouvir? Sim. Barlow. Obrigado, Cristiano. Vamos pasar à conferência de imprensa do Selecionador Nacional. Pero que al fin y al cabo estos son detalles específicos acerca de lo que nos compete hoy. Nuestro eje central va radicado en aquellas utilidades que comienzan a generar la tenencia de una acción o un derecho social dentro de una sociedad. La utilidad en sí son un porcentaje de las ganancias de la empresa distribuidos a los accionistas que son dueños de sus cuotas o porcentajes de acciones o derechos sociales. Y esos derechos sociales, al empezar a generar ganancias, deben de imponerse normas para regular dichas ganancias, teniendo que pagar tributos o bien impuestos para el Estado. Sin embargo, nos remitimos a la enajenación de acciones y derechos sociales, que enajenación quiere decir transferencia del dominio. Es decir, yo soy dueño de una acción de Coca-Cola y quiero transferirla hacia otra persona. Pero de ahora enajenación será sinónimo de venta. En la enajenación de acciones, la propiedad de las sociedades de capital constituidas al amparo de las leyes chilenas, tales como las sociedades anónimas, ya sean abiertas o cerradas, las sociedades por acciones y las en comandita por acciones, se expresan en acciones, y sus dueños, socios o accionistas, pueden tener distintos objetivos a la hora de invertir. Uno de ellos es la búsqueda de un beneficio económico en la fluctuación del precio de las acciones que se generan entre su adquisición y su posterior enajenación. El propósito del accionista al adquirir los títulos, junto a otras variables establecidas por la ley, determinaban los efectos impositivos de su enajenación, cuyo mayor o menor valor podía calificar en el régimen general, en el régimen especial del impuesto único de primera categoría o constituir un ingreso no renta. La reforma del año 2014 introdujo diversos cambios en esta materia, donde destacan la eliminación del impuesto único de primera categoría y la determinación del costo tributario, cuando los títulos enajenados sean de una sociedad por acciones acogidas al régimen de renta atribuida. La simplificación de la reforma del año 2016, en tanto, dispuso nuevas modificaciones en el régimen general de tributación de las acciones. Este escenario rige también a partir del 1 de enero de 2017. En la enajenación de los derechos sociales, las sociedades de personas se constituyen en consideración a las personas que la conforman y su propiedad se ve reflejada en derechos sociales y ante circunstancias particulares, los dueños de estas sociedades pueden decidir enajenar su participación en ellas, debiendo cumplir con las obligaciones que la ley establece, ya sea para la determinación del mayor valor o menor valor en la operación respectiva, como para la calificación tributaria del mismo. A través del tiempo, el legislador ha realizado diversos ajustes en esta materia, siendo uno de los más importantes el cambio del año 2012 en la ley número 20.630, siendo uno de los más importantes, que homologó el tratamiento tributario de la enajenación de derechos sociales con el tratamiento tributario de la enajenación de acciones. 2 años más tarde, la reforma tributaria introdujo también nuevas reglas e importantes modificaciones, como ya habíamos mencionado anteriormente, la eliminación del impuesto único de primera categoría y la determinación del costo tributario, cuando los derechos enajenados sean de una sociedad con el régimen acogida a la renta atribuida. La simplificación de la reforma del año 2016 dispuso nuevos cambios en el régimen general de tributación de los derechos sociales,
Asimismo, comienza a regir a contar del 1 de enero del año 2017. Para terminar, el valor de las acciones en todo ámbito siempre son distintas. Y eso también depende del mercado y a cuánto se están transando las ventas y compras de las acciones, porque también no todas valen lo mismo. Por ejemplo, una acción de Falabella no tiene el mismo valor de una acción de una tienda de Corona. Por eso hay que guiarse por la bolsa de valores. Ahora bien, si es por sueldo, lo más lógico es que tenga un sueldo como base y seguramente bonos como complementos por metas o por transacciones exitosas. También hay agencias que invierten los dineros de los clientes en acciones. En ese caso se cobra comisión por transacción, así como las agencias de aduana. En cuanto a las empresas, como ellas tributan, en ese caso en su declaración en el impuesto a la renta, porque son gananciales. Sin embargo, también hay personas naturales que son empresas también, y en ese caso se debe ver bajo qué categoría pagan impuestos, estando la primera y segunda categoría, pero no se paga impuesto cuando son traspasos o cesiones de derecho. Ahí solamente se graban, como técnicamente se dice, que en el fondo se traspasa. En resumen, siempre que una empresa o sociedad tiene ganancias, se deben pagar impuestos. Y eso lo debe ver con el contador de dicha empresa, porque ellos son los que declaran las pérdidas o ganancias mensuales. Y también es importante conocer en qué categoría de empresa o sociedad está.